Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y precisamente para hablar acerca de este gran problema que se está registrando en la frontera en el transporte de las mercancías de exportación de México a Estados Unidos, tenemos en la línea telefónica a Enrique González Muñoz. Él es el presidente de la Canacar, a quien saludo con mucho gusto. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches. Marco, buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada, Enrique. Sé que vienes precisamente de viaje desde allá, desde Tijuana, desde la frontera. Cuéntanos cuál es la situación que se está viviendo. Entiendo que es una situación muy difícil para el transporte, para el autotransporte, las exportaciones que se realizan vía terrestre de México a Estados Unidos. ¿Qué números nos puedes dar, Enrique? Mira, más que todo, la situación empezó a inicios de semana cuando el presidente Trump anunció el cierre de la frontera, en la cual se generó nerviosismo, no del transporte únicamente, sino de que todos los industriales de México, hubo un pronunciamiento de nuestro presidente nacional de Concamín, Francisco Cervantes, expresando el grave riesgo que corría la industria nacional con este eventual cierre de la frontera. Este entorno no solo causó nerviosismo en México, sino que también en los Estados Unidos, motivo por el cual yo volé el martes a la ciudad de Mexicali a la inauguración de un centro de capacitación. La percepción de la gente en la frontera, no va a haber problema porque también en los Estados Unidos había esa preocupación. Pero en el transcurso de la mañana del martes empezamos a ver una demora poco usual en las diferentes fronteras. Empezamos un monitoreo en la de Tijuana, en la de Mexicali, en la de Ciudad Juárez, en la de Nuevo Laredo, en la de Reynosa, principalmente, y veíamos que el cruce de los camiones estaba siendo muy lento. El argumento que se nos dio precisamente por parte de la aduana de los Estados Unidos es que gran parte del personal que está asignado a la revisión de los camiones que llegan con los diferentes productos o mercancías, el personal estaba siendo destinado para los temas migratorios que está viviendo hoy Estados Unidos y atender esta exigencia que tienen. Esto nos empezó a generar más preocupación porque el martes vino de menos a más el problema. El miércoles siguió creciendo hasta tener ya problemas en ciudades como Ciudad Juárez, como mismo Tijuana, en que el tráfico vehicular de las ciudades se vieron afectadas por una larga fila de espera de los camiones. Esto empieza a encarecer el ofrecimiento de nuestro servicio, debido a que los equipos que llevan servicios de refrigeración pues tienen que seguir operando de tal manera, los tiempos muertos que estamos generando, y hay un efecto también colateral pues con la industria norteamericana, porque no están llegando ya sea las materias primas, los productos alimenticios, los productos de consumo que se está requiriendo que normalmente llevamos de nuestro país. Hoy todavía el monitoreo que tuvimos en la tarde en Ciudad Juárez era caótica la situación. En Laredo se empieza a regularizar un poco y en Tijuana también empezaba ya a haber una regularización. Nosotros esperamos que en base también pues a expresar el riesgo que corre nuestro país y nuestra industria, pues ya para tomar conciencia, definitivamente es algo que no está la solución en manos del gobierno mexicano, pero también al ver ya una afectación de los industriales norteamericanos es lo que nos da la tranquilidad de que también la presión que ejerzan allá pueda dar un resultado para que se siga nuevamente el personal que hacía habitualmente estas tareas. Sí, así es, Enrique, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Pepe, muy bien, buenas noches, qué gusto saludarte. Qué gusto, igual el mío. Oye, Enrique, ¿cuánto era de fila en las fronteras? Un camión, ¿cuánto tiempo está esperando? Y como bien decías, son mayores costos. Algunos llevan cuestiones que se necesitan refrigerar, llevan el refrigerador, pero eso cuesta más, tenerlo ahí esperando prácticamente un día. ¿Es de días lo que se está esperando o es de horas? ¿De cuánto es? Mira, el tema es de horas, porque habitualmente este cruce fronterizo llega a hacerse de llegada a la línea y la revisión en un tiempo máximo de 2 horas. El tiempo se extendió hasta 8 horas, luego se extendió a 12 horas, y luego el problema que se extendió mayormente es que se terminaban los horarios de atención y los camiones se tenían que quedar 24 horas más. Entonces el tiempo efectivo para ellos es únicamente el horario de oficina que tienen de recepción. Entonces sí se extendió más porque seguían llegando camiones, se acumulaban las filas, y yo creo que el momento de mayor crisis que tuvimos sí fue arriba de las 12 horas. Aparentemente hoy venimos ya en una cuenta regresiva, otra vez estamos regresando de 12 hasta llegar a esas 2 horas que es el punto óptimo. Aquí lo grave es que ya hubo usuarios de transporte, porque esto pues está viéndose desde el martes,
que ya están utilizando otros modos que encarece su operación muchísimo a través de volarlos, como dicen ellos, a través del aéreo. La alternativa del ferrocarril pues no es la adecuada, porque el ferrocarril también en México está saturado, tiene una saturación y no puede tener más mercancía de la que habitualmente ya está llevando. Entonces, estos factores sí nos dejaron con un nerviosismo a los mercados nacionales, no nada más al sector del transporte, en que, aunque no se cerró la frontera y sí pronosticábamos un diagnóstico muy lamentable, este freno de la actividad pues nos hizo medir la magnitud de lo que podría ser una desaceleración en las importaciones y exportaciones. Porque viene otro tema, los vehículos que llegan con exportaciones también hacen una cadena secuencial y traen las importaciones de Estados Unidos, también allá está viviendo un cuello de botella. Pues sentimos que con estas presiones que también les afecta a ellos, esto tenga que darse una resolución lo más pronto posible. Estamos platicando con Enrique González Muñoz, es el presidente de la Canacar. Enrique, no sé si tenga las cifras a la mano, pero si no las tienes, tal vez nos puedas dar una idea de cuál es el volumen de la mercancía, los productos que se transportan vía terrestre y que cruzan diariamente la frontera entre México y Estados Unidos, porque las colas, las imágenes que hemos visto a lo largo de las últimas horas y de los últimos días han sido impresionantes. Mira, lo que podemos cuantificar es que son 85 millones de toneladas al año, únicamente en estas 4 fronteras que estoy mencionando. Entonces, no podemos cuantificar por días cómo fue, porque también depende del tipo de productos y también hay temporadas del año en la que se exportan más algún tipo de productos. Si hubiera sido previo al Super Bowl, por mencionar un ejemplo, el aguacate hubiera sido uno de los productos que más se exportan durante esos momentos. Hoy la verdad es que sí son productos agrícolas, productos del campo, brócoli, espárragos, componentes de la industria automotriz que van para un proceso de ensamblaje, que van para una línea de producción. Realmente se afectaron todos los sectores de la economía. Por eso yo hablaba de que no es una afectación únicamente al sector del autotransporte, sino a toda la economía nacional. Y repito, esta reflexión que hacemos nosotros y esta preocupación de salud pública es para que midamos la magnitud, no exigiendo una resolución, porque finalmente esto no está en manos del gobierno federal, pero sí que se cuantifique. Sí también hacemos hincapié en algo. Yo quisiera mencionarles que, por ejemplo, en el sur de nuestro país, en el tramo que está en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, que va del Golfo de México al Pacífico, tenemos un paro de maestros desde hace 4 días, ya con filas por más de 15 kilómetros de camiones, en la que encontramos productos perecederos. Y es uno de los proyectos claves para este sexenio, el del Istmo de Tehuantepec. Claro, y ahí estamos con los maestros, que no sé, yo no soy para juzgar si sus peticiones son buenas o no, pero sus formas es lo que nos afecta a la economía en general. Esos camiones que están ahí con hidrocarburos pues generan un peligro. Los productos agrícolas del campo, que es una zona que hoy en la temporada de mango que tiene la zona sur del estado de Chiapas pegado a la costa, pues es una de las rutas que habitualmente se están utilizando. Ya se está utilizando la ruta de las Chiapas a Aguadulce, Veracruz, más costoso, más tiempo, pero es para evitar esta problemática que hoy se vive en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, esto sí es un llamado de que el transporte sí somos un termómetro de la economía. Hoy estamos viviendo una situación muy alarmante que pues no está al alcance de nuestro gobierno, sino que trasciende por un hecho internacional, pero la verdad es que la aplicación del Estado de Derecho ya no surge. Este mal ejemplo que hubo del ferrocarril hoy empieza a darse en las carreteras. Esto es muy lamentable. Así es, Enrique, y bueno, yo también me gustaría mucho preguntarte y ver si puedes darnos una idea de el movimiento de productos que se realiza a lo largo de todo el país, porque no nada más es la frontera norte, también está la frontera sur, como tú lo mencionas, y los problemas de inseguridad que se han vivido en las últimas fechas. ¿Cómo va ese tema de la inseguridad? Mira, hoy tuvimos una buena noticia respecto a la solicitud que habíamos hecho a la Cámara de Senadores, luego pasó por la Cámara de Diputados y ya fue aprobado en los congresos locales, la modificación al artículo 19, en el cual se incluye el robo al autotransporte de carga y pasaje como un delito grave que amerita prisión a quien lo esté ejerciendo. Esto no es para que solucionemos el problema inmediatamente, esto es de alguna manera también para desalentar esos grupos que con grandes utilidades estaban delinquiendo el robo al transporte de carga. Sentimos que esto es un factor para minorarlo, pero tenemos que seguir trabajando con el doctor Alfonso Durazo,
con el procurador Alejandro Gertz Manero para buscar medidas preventivas y correctivas, comunicación continua con Policía Federal. Esto tenemos que seguir trabajando. Tenemos que esperar la resolución de la Guardia Nacional para ver cuál va a ser la utilización en carreteras. Se nos ha permitido trabajar en las mesas de trabajo en las que aportaremos, pues, cuáles son las zonas de mayor incidencia en robos. Hay zonas de mayor incidencia en robos. Hoy, desgraciadamente, los productos que se roban son todos. El primer bimestre del año registramos un incremento en robos de un 48% comparado al bimestre del año pasado. Pero podría decirte que el robo de hidrocarburos bajó muy considerablemente, porque de el mismo periodo de 47 robos que tuvimos el año pasado, nos bajamos a 7. Entonces, hoy, desgraciadamente, la gente que robaba en los ductos y que robaba los autotanques ha migrado a robarnos otro tipo de productos, que es la carga general. Claro, pues esperemos que esos robos ya los vayamos minorizando, porque sí, son espantosos, y sobre todo carreteras que nos has dicho, como la de Veracruz-Puebla. Pero bueno, Enrique González Muñoz, presidente Canacar, muchas gracias. Gracias, Enrique. Pepe, Marco, estoy para servirles, y gracias por siempre por atendernos a nuestras peticiones y sugerencias, y saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.